La domenica di Pascua. Señoras con señores, niñas con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Bienvenidos a este único programa sintomático, es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazo, 14 meses, tóxica, alérgico, lactosa, orgulloso consumidor de matinas catalíticas y de cazanetas con bisagra, en su defecto sin bisagra. Y una menos en Canarias. Señoras con señores, la redención de los pecados. Señoras con señores, llega un momento en el que al final, después de largas jornadas, ¿qué jornadas? Periplos, años, lustros de estudio, de investigación de la historia de la humanidad a través de teósofos, de filósofos, de teólogos, de literatos, que al fin y al cabo dicen todos lo mismo. La única diatriba es la de no ya intentar dar respuesta al propio sentido de su existencia, sino la de integrar emotivamente, puesto que somos seres emocionales, integrar emotivamente tanta belleza, señoras con señores, integrar tanta belleza alternada con tanto horror. Efectivamente, belleza alternada con horror. ¿Y por dónde pasa esa integración, esa síntesis, esa ósmosis de belleza y de horror? Pasa por entender cuál es la fuente primigenia que genera todo, que genera la luz y que genera la sombra. En el momento en el que usted haya adquirido el estatus o el nivel de videojuego que le lleve a integrar la belleza y el horror, ya no a intentar liberarse del miedo o superar la sempiterna incógnita de la muerte, la suya y la de los seres queridos, la desaparición, la aniquilación orgánica, una vez, en el momento en que haya superado esa pantalla del videojuego, llegará a la de la ósmosis, la integración de tanta belleza y ese horror anecdótico. La belleza fagocita el horror anecdótico. El horror como metáfora del mal. Hablar del mal es como hablar de Santa Claus o de los Reyes Magos. Pero el horror como metáfora del mal, de todas aquellas manifestaciones que proceden de una proyección global. Como seres humanos nosotros proyectamos belleza y horror. Y puesto que el universo es mental y es eléctrico, y el pensamiento es electricidad vibratoria, y la materia es un nivel de conciencia condensado, cuya manifestación depende de su velocidad vibratoria, ergo, un pensamiento puede generar materia, ectoplasma, plasma, que genera incluso formas. Porque qué maravillosa es la literatura y la poesía, que genera y proyecta sentimientos. ¿Cuántas veces no ha llorado usted leyendo una poesía de Baudelaire o de Miguel Hernández? ¿Por qué ha sido usted capaz de segregar lágrimas ante una manifestación metafórica de emociones y sentimientos codificados en el logos, en el verbo, que fue el principio
una codificación léxica, le ha llevado a usted a lagrimar, le ha provocado una reacción física y orgánica, una manifestación puramente etérea, inorgánica, a través de la ley de la asociación y del pensamiento y de las emociones, que dicho pensamiento tiene la capacidad de suscitar. ¿Qué otra prueba necesita usted para entender que el pensamiento genera realidad? Que el pensamiento genera realidad. Bien, una vez aceptado esto, superado ese prejuicio, ¿no? Del prejuicio de, no, a mí no me cuentes historias New Age, no me cuentes movidas metafísicas. Señores, no estamos hablando de metafísica, estamos hablando incluso de física cuántica, estamos hablando de paquetes de átomos, de ondas vibratorias que generan la realidad orgánica, la realidad sonora, acústica, la realidad motriz, la realidad densa, que genera todas aquellas dimensiones que traducidas en la geometría euclidiana nos dan el largo, el ancho y el alto. Todo ese universo absolutamente alucinatorio que nos hemos dado como un lenguaje común para poder dirimir qué es real y qué es mentira, responde a todo lo que les estoy explicando ahora mismo, que nada tiene de esoterismo, de ocultismo, de magia. Absolutamente nada. A ustedes, aquellos de ustedes que sean lo suficientemente obtusos de mente, pobres de espíritu para seguir pensando que su realidad está estipulada por principios matemáticos, deberán subyugarse ante esta realidad. La realidad de una simple poesía, yo siempre lo he dicho, dentro de esta incapacidad de poder traducir la realidad a nuestra propia intuición, es mucho más útil una poesía que una fórmula matemática, que una ecuación. Mucho más útil. Y por ello, señoras con señores, todo aquello que tiene la capacidad de tocarles el alma y de transformar un sentimiento y una emoción en una manifestación física y orgánica, es la prueba fehaciente de que el universo es eléctrico, el universo es mental y de que tenemos la propia capacidad de generar la realidad que nos rodea, como demiurgos. Como demiurgos. Por eso, señoras con señores, la gran diatriba no es ya intentar escapar al miedo, a nuestra propia naturaleza efímera, nuestra propia mortalidad, aniquilación orgánica. No, eso es la pantalla del videojuego inicial. Ahora toca integrar la belleza al horror, integrar las naturalezas opuestas. Es el nivel consecutivo, subsecuente, que nos va a permitir seguir escalando grados de percepción y niveles de conciencia que muy probablemente no podamos desarrollar íntegramente en esta cuerda que estamos viviendo, pero esto solamente, iba a decir que era el principio, no es el principio, es la consecución. No existe ni principio ni fin. No existe ni principio ni fin. Existe un sistema retroalimentado, un movimiento perenne y eterno. Y señoras con señores, en el momento en que usted pueda identificar la belleza con el horror y viceversa, habrá dado un paso importante. Importante. ¿Y ello qué significa? Significa que tenga usted la capacidad de percibir sus más ancestrales miedos y terrores, que tenga usted la capacidad de percibirlos
en un cuadro análogo al que percibe todas aquellas proyecciones idealizadas de la realidad que puedan generarle paz, armonía y sentimientos supuestamente positivos. Amor, felicidad, serenidad. En el momento en el que usted tenga la palanquita que controla todo aquello que transforma la paz y la serenidad en ansiedad y horror, y viceversa, y adversamente todo aquello que controla y transforma el horror y la ansiedad en paz y amor, en ese momento, señoras con señores, usted habrá pasado a una pantalla superior de percepción. Porque las pantallas del videojuego son niveles de conciencia, ni más ni menos. Y señoras con señores, ustedes solamente pueden ser responsables de lo que son capaces de madurar dentro de su propia mónada. Y cuando hablo de mónada, me refiero a su propia capacidad de entender que usted es tan infinito como el universo y tan ínfimo como el átomo, y que el átomo es tan infinito como ínfimo es el universo. La mónada es usted, el principio y el final. Y por lo tanto usted solamente es responsable de lo que usted mismo percibe. Y lo que usted percibe y proyecta tiene un efecto homeostático con todo aquello que otras conciencias y otras mónadas, que no son más que múltiples manifestaciones de la suya, perciben. De la misma manera en que un imán ejerce una fuerza magnética y hace que muchos cuerpos disgregados se confundan, se unan y se arrastren de forma magnética hacia el foco que los está trayendo, de esa misma manera usted ejerce una fuerza homeostática en todo aquello que le rodea. No es directamente responsable de hasta qué punto esa fuerza magnética afecte al resto de mónadas que se están manifestando contemporáneamente. Pero efectivamente sí, usted debe aceptar que es una fuerza homeostática, una fuerza magnética. Y como tal representa lo que representa. De qué forma los demás proyecten lo que usted representa ya no es algo que depende de usted. Usted sencillamente no es que deba, es que no puede hacer nada más que limitarse a representar aquello que de forma natural está representando en esta cuerda universal. Y no puede hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, mi recomendación del día es que le dé un besito en la punta de la nariz o en la frente a todos aquellos a los que tiene muchísima estima y se coma un buen chuletón. Y si es usted vegano, pues métase usted una buena col de Bruselas entre pecho y espalda.